Espero que disfruten este taller pensado para ustedes y que sea de mucha ayuda para todos en este momento en casa. Bienvenidos. Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo hacer un ambiente en casa adecuado para el aprendizaje. ¿Por qué el ambiente? ¿Por qué es importante el ambiente? Todo en cualquier especie viva, el ambiente es importante para su desarrollo, sea un animal, sea una planta y más aún en los seres humanos. Entonces, ¿cómo hacer de casa un ambiente adecuado para el aprendizaje? Es lo que queremos mostrar hoy y la importancia de este. No hay que cambiar grandes cosas ni adecuar grandes cosas, pero sí debemos pensar en un ambiente adecuado para los niños para que ellos puedan desarrollarse de una mejor manera. No es lo mismo un ambiente no apropiado donde no encuentran las cosas a su alcance, a un ambiente que está creado y pensado para ellos. Y casa puede ser un ambiente pensado para ellos. El ambiente debe satisfacer el impulso por trabajar, por hacer, por crear. Entonces el ambiente debe ser muy bonito. Una casa linda, y es un ejemplo, una casa donde todo está ordenado, donde todo está cuidado, invita a cuidar, a ordenar, a seguir esa armonía. Entonces, por eso vamos a dar la importancia en el ambiente para el adecuado aprendizaje en los niños. ¿Qué es importante para tener en casa? Primero, vamos a hablar del cuidado personal. El cuidado personal. ¿Qué podemos hacer en casa para el cuidado personal? Tener en el baño una mesita pequeña donde tengamos un bol, donde el niño esté a la altura para poderse lavar las manos, lavarse los dientes, poner un espejito al frente de él, no el de nosotros, porque el de nosotros es muy grande. Entonces, desde el año, desde que el niño empieza a pararse, podemos disponer un rinconcito donde el niño tenga sus utensilios de aseo, cepillo de dientes, cepillo de peinar, su crema dental, su vasito, para invitarlo al cuidado de sí mismo. Entonces, aquí lo que pongo son que pequeñas adaptaciones a nuestro ambiente van a favorecer su independencia y su autoestima. Entonces, es muy importante que ubiquemos cosas en casa para el cuidado personal de nuestros hijos, donde nosotros no somos los principales actores de hacerlo, sino que ellos pueden irse a lavar sus dientes, pasar por el espejo y ver que están despeinados y peinarse, es muy importante para ellos. Y la otra parte es la de escoger su ropa. Nosotros no vamos a, pues no todos tenemos un closet donde vayamos a, pues, a poner todo para los niños, pero los closets del cuarto del niño o los cajones del cuarto del niño, los de abajo podemos adecuarlo, pues que sean para ellos, no para nosotros. La ropa que nosotros queramos que escoja, la vamos a acomodar en esos cajones. Entonces vamos a disponer 2 cajones o 3 cajones que queden al alcance del niño, donde encuentre sus zapatos. No todos los zapatos, no es necesariamente que encuentre todos los zapatos, sino que día a día nosotros podemos escoger 3 mudas de ropa completas, su ropa interior, su camiseta, su busito, su chaqueta, sus zapatos, medias, etcétera, donde en estos cajones él encuentre y pueda escoger. ¿Listo? Porque muchas veces los papás me preguntan, bueno, pero es que él siempre escoge lo mismo, pues o me desordena todo o saca todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner los 2 últimos cajones de nuestro closet o del closet del niño, le vamos a poner 3 pares de zapatos, 3 chaquetas, 3 mudas de ropa que queramos que al otro día él se ponga y que escoja dentro de esas 3. Hay que darle opciones de escoger
no necesitamos, pues puede ser que tengamos un almuerzo, una comida y no queremos que vaya con una sudadera que siempre le gusta o que escoja algo de la pijama o que escoja algo que no nos gusta, pero sí podemos darle ese poder de elección. Entonces acá ya tenemos un ambiente adecuado para él, un sitio donde él se va a cuidar a sí mismo, su aseo personal, y aparte va a poder tener ese poder de elección en sus cosas personales. Entonces, utilizar los cajones bajos para su ropa es suficiente para el cuidado de él. Y ya aquí tenemos un material y tenemos un espacio personal y un ambiente creado para ellos. De eso trata Montessori. De eso se trata, de que él sea partícipe y activo de su aprendizaje. Y en casa podemos hacer esos pequeños cambios iniciando desde ahí. ¿Listo? Estamos ya 5 personas conectadas. Estamos viendo. Me alegro mucho, los saludo a todos. Entonces vamos a mirar el otro espacio para el cuidado personal. Otro ambiente en casa. Para el cuidado del ambiente también debemos proporcionar al niño un espacio en casa. Es súper importante que en casa proporcionemos estos espacios. Y es lo que le va a dar herramientas al niño en muchas áreas. ¿Listo? Porque muchas veces los papás nos preguntan, bueno, pero ¿qué material yo compro? ¿Qué puedo trabajarle? ¿Qué material me vas a traer? Eh, y resulta que Montessori es una filosofía de vida, no es un material, no es un paso a paso, sino es una filosofía donde yo educo a mi hijo en el respeto, en la paz, en el respeto a la diferencia, en el respeto a todos, pero también el cuidado de mi persona, por eso inicio con el cuidado personal y también con el cuidado del ambiente. El cuidado del ambiente es el ambiente de casa, todo es un ambiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en casa? Brindar a los niños actividades para hacerse responsables. Vamos a hacer un horario y vamos a darles también tareas específicas a los chiquitos para cuidar nuestra casa. Nosotros no somos empleados de los niños, pero ellos tampoco de nosotros. Todos somos una sociedad y la primera sociedad donde el niño nace es la familia. ¿Listo? Y es donde nosotros debemos darle a él oficios y debemos darles espacios para empezar a crear. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerlos en actividades como la responsabilidad de cuidar una planta, que esa sea la responsabilidad de él, cada cuánto hay que regarla, si hay que ponerla al sol, si hay que ponerla en la sombra, eso es una actividad y es una actividad con un propósito. Todas las actividades que nosotros creemos para el niño, todas las actividades que nosotros tengamos para él deben tener y generar un propósito. Y estas actividades en casa generan un propósito. Cuidar una planta tiene un propósito. Pasear al perro tiene un propósito. Servir su comida es un propósito también. Hacer el desayuno, acompañarlos. No tenemos que hacerlo todos los días, pero sí podemos dejarles pequeños espacios en casa donde ellos puedan coger sus alimentos o puedan servirse el agua solos o puedan servirse un jugo solos sin necesidad del adulto, porque nosotros somos completamente, digamos que los adultos y los nuevos padres estamos muy encima de los niños y pasa mucho con las niñeras o con las nanas que están encima de los niños, entonces están todo el tiempo haciéndoles todo. ¿Qué necesitamos generar en el niño? Es que él pueda valerse por sí solo y esto nos va a ayudar para la seguridad y el autoestima del niño, porque es como si nos estuvieran diciendo todo el tiempo que no podemos hacer nada. Entonces hay que dejarlo hacer y hay que darle responsabilidades y creer en el niño. Es lo primero que nos dice María Montessori. Debemos creer en el niño, esperar, ser pacientes,
mirar cómo él resuelve sus problemas, porque muchas veces queremos resolverles todo y hay que esperar, ser pacientes y que él pueda generar esa resolución de su problema, de cómo me sirvo el agua, si encuentro un vaso y una jarra. Entonces, ¿cómo me voy a servir el agua? Nosotros le mostramos y él puede hacerlo. Entonces, hay que creer en el niño, ponerle en casa estos pequeños elementos y estas pequeñas responsabilidades. En la cocina podemos mirar un cajón o un mueble donde él pueda encontrar sus cosas, donde él pueda coger su plato, su cuchara, su cubierto, ponerlo en la mesa, donde nos pueda colaborar. Eso es cuidado del ambiente y eso es parte de lo que nosotros trabajamos en Montessori. Eso es como si fuera, cuando nosotros exponemos los ambientes en el aula, lo que queremos es que ellos sean partícipes, sean activos y puedan encontrar todo lo que necesitan sin solicitar al docente o al guía en nuestro caso. Nosotros les brindamos todo, les decimos cómo hacerlo y ellos son los responsables de hacerlo. ¿Listo? Entonces es importante que en casa tengamos esto claro, darles responsabilidades y darles los materiales para hacerlo. No es que yo vaya a pasear el perro y el collar del perro quede muy alto, que el niño no lo pueda coger. Entonces va a solicitar la ayuda del adulto para que él lo pueda hacer. Entonces lo que nosotros necesitamos entrar a mirar en casa es cómo disponemos el espacio de nosotros para que él pueda ser responsable y pueda hacer sus cosas, pueda vestirse solo, pueda escoger su ropa, pueda hacer su aseo personal solo. Y no quiere decir que no lo queramos o que queramos que haga todo solo porque ya no queremos hacerle nada. No, esto es creer en el niño y en sus capacidades y ayudarlo a desarrollarse sanamente. ¿Listo? Entonces ya hemos visto cuidado personal y cuidado del ambiente en casa. Actividades de movimiento que también le podemos ofrecer al niño mientras esté en casa. Rutinas que debemos generar. Ahorita estamos en un confinamiento, pues prácticamente todos, y tratamos de cuidarnos. Entonces, cuando nosotros ofrecemos en casa espacios para el movimiento, y actividades donde ellos se van a mover, vamos a dejar un poco de lado lo que es el televisor o los aparatos, porque ellos van a tener un propósito y unas actividades y unos oficios claros, donde el aburrimiento no va a tener lugar porque él va a tener cosas claras que hacer durante el día. Por eso es súper importante, tanto para el niño como para el adulto, tener rutinas. Las rutinas son fundamentales para que uno pueda generar más cosas. Entonces, es importante para los niños que están de 0 a 6 años generarles rutinas claras donde ellos encuentren las cosas para hacer, y el juego también es parte, obviamente, de esta actividad. Entonces podemos hacer un espacio donde tengamos que podamos salir al parque, en los sitios donde podemos salir, en un área cerrada, tener pues todas las precauciones que estamos teniendo ahorita por la media hora que pueden salir los niños, pero sí es importante que haya un movimiento, que haya un ejercicio. Pueden hacer una clase de rumba, una clase de yoga por internet. Entonces que dentro del horario que dispongan y dentro de la rutina ustedes también puedan acompañarlos en esos espacios de juego y de movimiento, saltar en los charcos, patear la pelota, montar bici, lanzar una pelota. Es importante que lo hagamos. Entonces ya vamos atendiendo a varias áreas, que es vida práctica, que es aseo personal y cuidado del ambiente, y toda la parte de movimiento. Debemos educar al niño al movimiento, a no estar sentados en un aparato y no estar mirando el celular, sino que ellos se eduquen en el movimiento, y movimiento con un propósito definido. Y eso es lo que le estamos dando con estos espacios en casa. ¿Listo? La educación del movimiento les da autodisciplina y apreciación por el orden. Es muy importante en los primeros años de vida
tener un orden tanto en rutinas, pero también en el ambiente que le brindamos. No es lo mismo cuando nosotros vemos lo que les decía al principio, todo ordenado en una casa donde se ve todo limpio, donde se ve todo lindo. eh, lo que a uno le nace es cuidarlo y eso pasa con los niños. Cuando ellos ven todo esto ordenado, ellos pues, se animan a guardar. Por eso en los cuartos de ellos es importante no tenerles tantos juguetes, tenerles, sí, los que él más quiera y hacer rotación de juguetes, guardar unos, sacar los que él más usa, luego la otra semana sacar otros y guardar otros para que no haya un gran desorden, porque cuando ellos botan, cuando tenemos las cajitas o cuando tenemos sitios donde echamos todos los juguetes, ellos lo que hacen es botar todo porque de pronto el juguete que quieren no está arriba, sino está en el fondo de la canasta. Entonces, eso es como el problema que se crea. Pues ellos botan todo y cuando ven todo desordenado, pues ya no quieren arreglar. Entonces, si nosotros tenemos 4 o 5 juguetes para ellos, desde un año, estoy hablando desde 9 meses, es mucho más fácil que él aprenda a guardar lo que utiliza después de trabajarlo, de jugar con él. ¿Listo? Entonces es importante que también tengamos como claro que no tenemos que tener una torre de juguetes o de materiales para que él haga, sino los que necesite de acuerdo a su edad. Eso lo vamos a ver ahorita en cuanto a las necesidades del niño. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. Otra parte que es importante en casa, para la educación en casa, es tenerles un sitio para el enriquecimiento del lenguaje, donde ellos encuentren libros para ellos y los que leen con nosotros, ¿sí? Son libros diferentes, porque los libros para los niños más pequeñitos de 2, 3 años son libros más duros, de pasta gruesa, que ellos lo pueden manipular y digamos que no va a haber problema en que los vayan a romper mientras aprenden. Obviamente hay que darles el material y tener los que trabajan con nosotros, donde pues que nosotros somos los que los vamos a leer. Entonces esos libros que les digo son más pequeños, son más gruesos, pero tienen más imágenes y son más para la lectura de imágenes de ellos y enriquecimiento del vocabulario. Y los que trabajan con nosotros es lo que nosotros leemos, podemos leer un libro largo, no tenemos que leerlo en un solo día, podemos dar ese espacio a leerlo por días, paso a paso, y tener una semana para leer un libro y compartir ese espacio con ellos, donde ellos puedan preguntar, donde ellos puedan contarnos cosas o dudas que tengan acerca de esos libros. Entonces, es importante disponer en casa un espacio donde haya lenguaje, libros y juegos con sonidos o animales, donde nosotros podemos hacer juegos con ellos de vocabulario, de sonidos, de su uso. Entonces, son objetos pequeños, no necesariamente son juguetes, sino objetos que enriquezcan su vocabulario y su curiosidad por aprender más. ¿Listo? Entonces, tenemos en casa espacio para el cuidado personal, el cuidado del ambiente y movimiento, que tenemos que tener un espacio. Si ya bien no podemos salir al parque o no podemos salir a una zona social, pues debemos procurar que esto esté en casa. Y la parte del lenguaje, para enriquecer su vocabulario. Más adelante vamos a mirar las necesidades específicas de cada edad para y qué es lo que ellos necesitan para cada edad. Digamos que ahorita vamos a hacer algo muy general, pero poco a poco vamos a empezar a profundizar en cada área. ¿Listo? Música y arte.
súper importante que tengamos espacios culturales con los niños, no es solamente matemáticas y lenguaje. El universo no se compone de matemáticas y lenguaje, se compone de un mundo cultural. Entonces vamos a disponer en casa un rincón donde ellos encuentren materiales para hacer cosas artísticas, ¿sí? Para brindarles, para ellos crear, darles la oportunidad de crear y hacer cosas, es muy importante. Entonces vamos a disponer materiales donde ellos puedan hacer sus propias creaciones, donde ellos tengan instrumentos, donde ellos puedan hacer melodías. Ese es un rincón que va a tener. No muchos, como les decía anteriormente, no tenemos que poner 20 instrumentos, 10 instrumentos, con 2 es suficiente, y con hojas blancas y pintura y escarcha y pegante, tenerles un poquito de todo para el momento que ellos lo quieran hacer. No, hay algo en Colombia que pasa mucho y nos pasaba en el jardín, eh, el horario, seguir el horario. Resulta que claro, uno tiene que seguir, como les decía, un horario y una rutina, pero en este horario y rutina también nosotros podemos darle a él la libre elección de qué quiere aprender. Porque es que si a mí me dicen que ahorita voy a aprender matemáticas, pero realmente yo no estoy en disposición para las matemáticas, sino quisiera estar en el área del lenguaje, entonces pues me toca esperar porque no es mi horario, ¿sí? Y cuando llegó el horario del lenguaje, de pronto yo ya perdí mi atención o mi gusto o lo que yo quería recibir en ese momento del lenguaje. Entonces, por eso tenemos que darle oportunidad a ellos de mirar muchas cosas, de escoger qué es lo que quieren aprender. No es escoge lo que quieras y si no, no pasa nada, no, hay un horario y hay un horario de trabajo. La casa todo el día es un horario de trabajo. Entonces, empezamos desde la mañana, desde que nos despertamos, desde que nos bañamos. Es un espacio para el aprendizaje porque estamos atendiendo al cuidado de sí mismo. Luego tenemos la rutina para el desayuno, entonces en qué va a colaborar el niño para desayunar. Y estoy hablando desde niños de 1 año. No estoy hablando de niños tan grandes. Obviamente cabe para los niños más grandes, pero lo que quiero decir es que desde 1 año lo podemos hacer. Desde 1 año ese niño nos puede ayudar a pasar los platos, a pasar las cucharas. Entonces es involucrarlos en la rutina y que no son objetos puestos ahí donde nosotros les hacemos todo, sino que son parte de nuestra familia y hacen parte de nuestra rutina y ellos colaboran en nuestra rutina. Entonces, súper importante que tengan claro que no hay un horario donde yo aprendo matemáticas, aprendo lenguaje y luego aprendo sociales, sino es en qué disposición está el niño también para aprender. ¿Mm? Y qué quiere, eso es lo que nosotros tenemos que aprender como adultos, a observar qué es lo que necesita el niño, a observar qué es lo que quiere el niño y qué debemos satisfacer en él. ¿Cuál es la necesidad que debemos satisfacer? Ahorita vamos a hablar de necesidades y tenemos que observar qué es lo que el niño requiere y cómo poder dárselo para que el niño aprenda. Hay niños que a los 3 años tienen gran curiosidad por el lenguaje. No voy a esperar hasta los 6, porque es que dijeron que era a los 6. Si es a los 3 años que empezó esa curiosidad de querer leer, de querer escribir, se lo voy a dar a los 3. Y si su curiosidad por los números y por las sumas y por todo esto empezó a los 4, pues a los 4 se los doy. No hay un contenido específico que me diga qué debo brindarle al niño. Por eso son programas muy personalizados o cuando les hablan de Montessori, les hablan de que es algo personalizado, porque los niños son los mismos constructores de su conocimiento. Y resulta que los niños quieren saber mucho y muchas cosas y eso brinda y eso es lo que nos da a nosotros tantas herramientas para darles a ellos y cubrir esas necesidades.
¿Listo? Entonces, vamos a disponer en casa esta parte para ellos crear y generar esta creatividad, pero a su vez también vamos a poderlos llevar al mundo del arte. Escojan en la semana un pintor o un compositor, escuchen música clásica o diferentes géneros musicales, porque es que el mundo está lleno de géneros musicales, y empiecen a mirar qué les gusta a los niños de eso que están viendo. Invitarlos también a ver técnicas de arte, artistas que se especializan en uno y en otra técnica, y mirar qué les gusta a ellos, darles una experiencia también cultural, no solamente está la parte del lenguaje y la parte de matemáticas o lo que debe saber A o B, sino cómo le brindo a él muchas más herramientas para su vida. ¿Listo? Entonces, este es un texto que quise escribir para ustedes, que me pareció súper importante y que habla sobre la importancia del ambiente. Los niños desarrollan tanto sus mentes como sus cuerpos a través del movimiento y por medio del proceso de concentración, la autodisciplina y la perseverancia con un interés activo se forman las bases del carácter. Esto es súper importante porque ya habíamos hablado del movimiento. Los niños no son objetos estáticos donde yo los siento en una sillita y ahí les doy de todo, sino en mi casa voy a generar situaciones donde él tenga que moverse, donde tenga que ir al baño, donde se pueda peinar, donde se pueda lavar los dientes, donde pueda ir a la cocina y encontrar los elementos para poderse alimentar, donde pueda ayudarnos en casa a barrer, a limpiar la mesa, a lavar la loza, a cuidar al perro, a cuidar las plantas. Eso les va generando también un poder de concentración, de iniciar una actividad y de terminarla, que es muy importante. Y también les genera una autodisciplina y una perfección y un perfeccionamiento de sus movimientos, porque al principio pueden ser muy torpes y de pronto lanzar las cosas duro, pero poco a poco ellos se van dando cuenta cómo hacerlo y van perfeccionando sus movimientos. En Montessori hay algo muy específico y muy especial, y es que los elementos o lo que nosotros les brindamos a ellos son elementos naturales. Entonces, por eso es que la madera prevalece, el vidrio, el acero, el aluminio, materiales que son delicados, pero que son naturales, no es plástico. Debemos que tratar también en casa de incentivarlos a tener otros objetos que no sean plásticos, porque eso también les da un poder de saber que se puede dañar, que hay que protegerlo, que hay que cuidarlo. Y es también muy importante. Por ejemplo, cuando les demos vasos, no tiene que ser siempre el de plástico. Miren que hay una anécdota súper chévere que me pasó a mí, que conozco todo el tema y todo, pero resulta que en mi casa siempre teníamos vasos acrílicos y pues yo como que no percibí nunca que pues mi hijo pues sí estaba tomando un vaso normal, pero siempre ha sido acrílico. Eh, y resulta que una vez nos fuimos de viaje y le dimos un vaso, pues porque él ya sabe tomar en vaso y era de vidrio, y nunca me percaté que él mordía los vasos y él mordió el vaso y se le rompió la boca. Claro, como él nunca había tenido esa experiencia de que era delicado, de que no se podía morder o que si se cae se parte, pues esa experiencia la tuvo pues de 3 años y medio, 4 años, y descubrió que si se mordía el vidrio pues se rompía y que había que tener cuidado. Entonces es en eso que nosotros queremos, pues quiero hacer énfasis, es brindarle diferentes materiales, pero que sean reales, no todo de plástico o cosas que no son. Todo debe ser lo más real posible, y dado pues a que no es lo mismo que ellos caminen
un vaso de plástico a que caminen con un vaso de vidrio. Entonces son mucho más cuidadosos, más conscientes de su cuerpo, más conscientes de su movimiento. Es por eso que les brindamos en Montessori cosas que se puedan romper, para que ellos sean más conscientes de su movimiento y puedan perfeccionar ese movimiento de su cuerpo y ese autocontrol. ¿Listo? Para darles a los niños un buen comienzo de vida debemos estar atentos a que sus ambientes satisfagan sus necesidades de actividad y de desarrollo, recordando al mismo tiempo que nuestra parte no es la de ser un instructor y de alguien que interfiere, sino la de un amigo y un ayudante. Entonces es como el resumen de lo que les acabo de decir. Tenemos que darles elementos a ellos y cosas que los satisfagan en sus necesidades y curiosidades. Ya ahorita vamos a ver qué son las necesidades de los niños. Y cuando estamos atentos a esos, podemos brindarles suficientes herramientas y eso los va a ayudar a toda esa parte de autocontrol, de autoconocimiento, de ser perseverantes, de cuidado. Entonces, eso es lo que vamos a generar en casa. Yo qué vi o qué he percibido de todo este momento de cuarentena es que las personas están muy angustiadas porque los niños se van a quedar atrasados o qué es lo que ellos tienen que aprender o qué es lo que tienen que generar en este momento para la educación. Resulta que así como nosotros somos una institución y les brindamos y todo se le adecua a ellos, la casa también es parte de un aprendizaje y siempre nos lo han dicho. La familia y el colegio son ambos los que crean ese convenio, ese aprendizaje entre los dos. Entonces tenemos que ir unidos, pero no tenemos que angustiarnos porque sepa A o B, sino cómo yo les satisfago esas necesidades, esas curiosidades, cómo se las brindo de una buena forma, cómo le adecuo la casa. No es hacer todo chiquito como ustedes ven, obviamente los jardines y colegios Montessori, que todo está a su espacio, pues en una casa no puede ser así, pero sí podemos adecuar la casa para que ellos puedan desenvolver, porque la casa de ellos, no, pues la casa de nosotros no tiene que ser prestada para ellos, es la casa de ellos también. Entonces al menos su cuarto debería tener su estatura, al menos su cuarto debería tener las cosas que él requiere. Entonces eso es lo que tenemos que mirar, proveer lo que ellos necesitan en el momento que ellos lo necesiten. ¿Listo? Entonces, ahí ya respondimos qué es un ambiente adecuado para el aprendizaje. Un ambiente que le podamos proporcionar un propósito, unas actividades y unas rutinas definidas. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo saber acerca de mi hijo? Cuando yo puse esta pregunta, después que empecé a crear el taller, yo decía, Dios mío, es muy amplio porque debemos saber miles de cosas y voy a reducírselos muchísimo porque va a ser como un abrebocas. Más adelante vamos a generar talleres donde vamos a profundizar en cada uno de estos temas, pero es algo que sí quería nombrar porque hay veces no conocemos a nuestros hijos, ni las necesidades de nuestros hijos, ni las necesidades de su desarrollo, y es por eso que empezamos a inventarnos miles de cosas y entonces yo compro este material y yo compro esto y resulta que el niño es el que decide y es el importante. Nosotros, yo muchas veces veo a las personas cuando nos llaman y eso, es que yo quiero, es que a mí me gustaría, es que nosotros decidimos y nunca hay un espacio donde me digan, yo veo que mi hijo requiere o veo que a mi hijo le gusta y por eso busco esto, porque estoy buscando algo para satisfacer su necesidad, no la mía. Porque en eso sí pecamos mucho los papás, es que buscamos las necesidades de nosotros, lo que queremos hacer de nuestros hijos, lo que queremos brindarle, pero nunca nos ponemos o hacemos un alto y miramos qué necesita mi hijo, porque todos los niños son diferentes. Entonces,
necesitamos saber las necesidades de acuerdo a su etapa de desarrollo. Cada etapa de la vida tiene unas necesidades diferentes. No es lo mismo mi hijo que tiene 6 años, sus necesidades, a mi hija adolescente de 15, de 16 años, cuáles son las necesidades de ella. Son totalmente diferentes y yo no puedo brindarle lo mismo al uno que al otro. Así tuviera uno de 5 y uno de 7, también son necesidades distintas porque están en épocas de desarrollo distinto y cada época tiene una necesidad distinta. Tenemos que tener en cuenta sus características psicológicas, sus características físicas y sus necesidades. Eso es lo que tenemos que saber para la educación en casa. ¿Listo? Y la educación en general. ¿Qué es una tendencia humana? Eso lo hizo Mario Montessori y nos decía lo importante que es esto. Las tendencias humanas es algo que todo el mundo tiene. Todos los seres humanos tenemos tendencias, estas tendencias. Entonces, hace un tiempo que estaba en un entrenamiento Montessori, nos ponían un ejemplo o un ejercicio y era que nos situáramos en una isla como la del náufrago. Naufragamos, se cayó el avión, llegamos a una isla donde no tenemos nada, nada. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, ¿cuáles son las tendencias humanas? Adaptarnos, ¿cierto? Mirar, orientarnos, porque pues, llegamos a un sitio donde no sabemos, donde estamos, explorar, eso lo necesitamos. Entonces, eso pasado al niño, ellos también llegan a un sitio donde necesitan adaptarse, donde la casa, donde ellos se adaptan a la casa y necesitan adecuarse a sus rutinas, a qué hora se levantan, a qué hora se levanta mi mamá, a qué hora se levanta mi papá, si tengo hermanos, todo eso es una adaptación, necesitamos una orientación, un trabajo, la actividad, repetir es importante para el desarrollo humano porque el aprendizaje va a partir de la repetición. Miren que muchas veces nosotros mandábamos fotos y nos decían, bueno, pero es que mi hijo siempre lo veo haciendo lo mismo. Súper importante, porque ellos repiten y repiten y repiten hasta que satisfacen su necesidad y cuando la satisfacen ya lo olvidan. ¿Sí? Entonces, eso va a pasar en casa y ustedes lo van a ver, que los niños o les gusta repetir la misma película, o les gusta que ustedes le lean siempre el mismo libro, o les gusta siempre el mismo juguete. En la edad de 0 a 6 ellos son muy de orden, ellos son súper ordenados, aunque nosotros no lo creamos. Hay un orden muy grande, entonces eso también les genera como algo que hay veces decimos, es que mi hijo es súper psicorrígido. No, de 0 a 6 todos son súper rígidos, porque ellos necesitan ese orden para entender su entorno. ¿Sí? Para entender, por eso, no, por eso es tan importante, por ejemplo, cuando ustedes les vayan a cambiar la habitación, que les pregunten, que les digan y tratar que de 0 a 6 años no se la cambien. Es primordial que no pase eso porque ellos están en una etapa de desarrollo donde necesitan eso tan estructurado. Es la etapa donde más necesitan estructura, necesitan límites, necesitan ese autocontrol. Entonces, si nosotros entendemos que todos los seres humanos, sea desde el más pequeño hasta el más grande, tenemos estas tendencias humanas, vamos a empezar a generar actividades o a generar situaciones donde ellos puedan tener, digamos que satisfacer esta tendencia. Por ejemplo, cuando el niño se aburre. ¿Por qué se aburre el niño?
porque hay algo que nosotros tenemos que generar, una motivación, una situación. No lo estamos porque es algo que nos llaman mucho y nos dicen es que mi hijo se aburre todo el día, tengo que jugar todo el día con él, tengo que estar encima de él. Y es porque no le estamos dando actividades con propósito, no le estamos satisfaciendo necesidades, entonces él se aburre porque él siente que no está haciendo nada, y es lo que nos pasaría a nosotros cuando no tenemos una actividad con propósito. Por ejemplo, si nos quedáramos en cuarentena pero sin trabajo, y sin querer buscar uno, no tenemos un propósito, entonces ¿para qué me levanto? ¿Para qué hago algo? Y también llega el aburrimiento y llegan miles de cosas. Entonces por eso los niños se aburren, porque no tienen un propósito. Entonces necesitamos buscar actividades y rutinas que tengan un propósito, que le generen un propósito a él. Entonces, Montessori creó unos planos del desarrollo. En los planos del desarrollo nos dice que de 0 a 6 es un periodo crítico, donde las necesidades psicológicas son específicas. Tenemos una mente absorbente, los niños de 0 a 6 absorben todo de su ambiente, absorben todo de lo que ven, de lo que hacen, de lo que producen, aprenden a través de sus sentidos, de su cuerpo. ¿Mm? Y hay unos periodos sensibles para esto. Entonces ella nos explica que hay una mente absorbente, que hay unos periodos sensibles donde de 0 a 6 está toda la parte de refinamiento de los sentidos, está la parte de lenguaje, de orden, de independencia, que la independencia es creada a partir del movimiento. ¿Sí? Todos los niños necesitan ser independientes. Está la adquisición del lenguaje, entonces está todo de 0 a 6, ellos crean todo su ser individual, ¿sí? Entonces es muy importante, es la época más importante de la vida, por decirlo así, porque estamos creando miles y miles de conexiones neuronales que nos van a servir. Tenemos otras características que son las físicas, y es que el niño de 0 a 6 pues crece muy rápidamente, ¿sí? Entonces es un gran desarrollo y necesita mucha actividad. Por eso la educación Montessori es una educación al movimiento, al que el niño no esté sentado todo el día, eh, porque eso ya lo va a hacer después. Y ya va a haber momento para eso, sino que el niño necesita moverse, el niño necesita explorar, el niño necesita actividad, y eso es lo que nosotros tenemos que generarle en casa. No es un parque, la educación no se da tampoco en el parque, sino se da con actividades específicas y con propósito, y eso es algo que necesitamos comprender. ¿Listo? Y tenemos unas necesidades. No sé si las escribí por acá, sí, por acá están. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de 0 a 6 años? Que son supremamente importantes. Amor. Desde que el niño nace necesitamos que ese niño se sienta amado, que se sienta deseado, ¿cierto? La siguiente parte es la alimentación. Todos necesitamos alimentación, entonces desde que nace, digamos que son las dos primeras necesidades del niño, que es el amor por su mamá, por sus papás, el amor que sentimos por él cuando él nace, la alimentación, porque pues es una necesidad básica, que ya no es otra parte, es algo básico que necesitamos, como el dormir, el amor y la alimentación es algo básico. Necesitan orden, y nos devolvemos otra vez a lo que estábamos hablando, y es que la casa apropiada para el niño es una casa organizada. Nosotros como adultos tenemos que hacer cambios y tenemos que volvernos ordenados. Los niños necesitan orden, porque así ellos aprecian todo lo que hay a su alrededor, y también se enseñan a ser ordenados. Ellos necesitan una estructura y lo necesitan, por eso lo piden, por eso digamos que ellos
cuando hay algo súper ordenado, súper estructurado, donde hay un sitio para todo, donde ellos saben, mi ropa sucia va acá y mi ropa limpia va acá, ellos mismos están haciendo la clasificación, ropa sucia con ropa limpia y ordenan. Eso es fundamental para toda su parte cognitiva. El orden de la casa, el orden en una rutina diaria y el orden de los objetos y de las cosas que no cambien de lugar. Es decir, que no un día él se despertó y le cambiaron todo el closet y le cambiaron toda la habitación, no. Hay que hacerlo muy adecuadamente. Entonces, y necesitan un orden específico. Entonces, es una de las necesidades de 0 a 6 que debemos suplir el orden en casa. Tenemos el movimiento, que ya habíamos hablado del movimiento y la necesidad de ellos en moverse, la exploración a través de los sentidos, y es que ellos aprenden a través de su cuerpo. Entonces necesitan oler, necesitan coger, necesitan saborear, necesitan tocar todos los elementos. Por eso los elementos que se les ofrecen en Montessori son de madera, de vidrio, y esto no quiere decir que necesitamos materiales específicos Montessori para ser Montessori, no, porque Montessori, como ya lo hemos hablado, es una filosofía de vida. Lo que necesitamos es brindarle al niño experiencias reales con un propósito real para que él conozca el mundo a partir de sus sentidos. El ver una vaca real a ver una caricatura es muy diferente, entonces tenemos que ofrecerles cosas reales y sensaciones y experiencias reales. Repetición es fundamental. Uno no hace una actividad y nunca más la vuelve a repetir, no. Para que haya un concepto, para que se cree un hábito, para que se cree una rutina, para que se cree un conocimiento, hay que repetir y necesitan repetir. Entonces, no se pongan bravos o no se molesten cuando el niño quiera repetir y repetir la misma cosa o quiera lavarse los dientes 10 veces y uno dice, pero ya te los lavaste. No, se los puede lavar cuantas veces él lo necesite hasta que satisfaga su necesidad. ¿Listo? Cuando ellos son más chiquiticos, cuando están en unos 6 meses, a ellos les encanta botar las cosas porque lo que ven es que pues el adulto la regresa, bota, regresa. Entonces hay unas cajas de permanencia que tiene Montessori, que es que el objeto entra y sale por una puerta o sale inmediatamente y ellos pueden durar ahí mucho tiempo, ¿sí? También vistiéndose, poniéndose una media, se la quitan y se la ponen, se la quitan y se la ponen. Ellos están perfeccionando sus movimientos, están satisfaciendo una necesidad y necesitan repetir. Todo se necesita repetir. Nosotros aprendemos a montar bicicleta porque lo repetimos muchas veces, lo hacemos y podemos decir, lo aprendí. Aprendemos a manejar de la misma manera y ellos aprenden a través de la repetición. Entonces, aparte de generarles estas experiencias o estas actividades, necesitamos poder hacer que ellos puedan repetirlas. La repetición es el éxito de todo esto. Entonces, es una necesidad de ellos repetir. El enriquecimiento del vocabulario es una edad donde ellos están absorbiendo mucho lenguaje, entonces es una edad desde que nacen hasta los 6 años, ideal para proporcionarles mucho, mucho, mucho vocabulario, no solamente el básico de casa, hablarles claramente, hablarles con frases, dejar que ellos expliquen, dejar que ellos hablen, no hacerles todo detrás de ellos sin generarles la necesidad de expresarse. Y también es una edad ideal para generar las experiencias con otros idiomas. Ojalá que sea materno y que sea, digamos, el abuelo habla francés, la mamá habla inglés y el papá habla español. Ahí le estamos generando 3 idiomas y cada uno puede hablar el distinto idioma y él en esa edad de 0 a 6 está en la capacidad de absorber todo ese lenguaje y poder producirlo.
Perfeccionar su movimiento, porque ellos pues cuando son bebés ustedes saben que son torpes, que se les cae, pero ellos están en ese perfeccionamiento del movimiento, en hacerlo más delicado, en saber cómo se maneja su cuerpo. ¿Listo? Un ambiente preparado, que era lo que, pues el principio del taller, preparar el ambiente adecuadamente para los niños es proporcionarles espacios a ellos donde se puedan desenvolver independientemente. ¿Listo? Y esto es súper importante, límites claros, límites claros. Los niños necesitan límites. Los niños no deben hacer todo lo que quieran. ¿Mm? Y Montessori habla de eso porque muchas veces piensan que Montessori es mente libre y el niño puede hacer lo que él quiera sin tener ningún límite, y resulta que no. Montessori tiene límites claros. En un ambiente o en un espacio hay unos límites donde no interrumpimos al otro, donde hay un respeto por el otro, hay un respeto por el ambiente, por el material. Y eso necesitan los niños en casa, es una necesidad, y necesitamos como adultos responder a esas necesidades y darles un límite claro para que ellos puedan desenvolverse. Entonces, ¿cuál es el límite claro? Hay límites que no tienen, digamos que flexibilidad, no pegamos, eso puede ser un límite claro. No botamos la comida o cosas que ustedes sepan que no se le pueden permitir al niño y que debe tenerlo. Cuando los niños dicen, es que a mí me dejan hacer lo que quiera porque yo soy el rey de la casa, hay que tener mucho cuidado con eso, porque estamos educando un ser que no tiene límites y que no le importa el otro. Entonces necesitamos hacerlo consciente que vivimos en una sociedad, que vivimos, y la sociedad es la familia, y la sociedad del vecino, y la sociedad del colegio, y bueno, todo es parte de la sociedad. Entonces necesitamos ser muy claros con los límites, con amor, no es a partir de regaños, no es a partir de otras situaciones que no son, sino que cuando tenemos esto anterior ya preparado, donde el niño está organizado, donde hay un orden, donde hay movimiento, donde hay esto preparado, los límites van a ser claros, todo se queda ordenado, vamos a tener cuidado, vamos a protegernos el uno con el otro, vamos a ayudar en general, y es importante. ¿Listo? Entonces, tener claro que los niños necesitan límites para poder suplir sus necesidades. No tengamos miedo a poner un límite, pero sí debemos ser pacientes y amorosos, porque ellos a veces no quieren aceptarlos, pero sí decirles, entiendo que no quieras hacerlo, o entiendo lo que te está molestando, pero hasta ahí se debe hacer, o esto es lo que debemos hacer, con amor, con respeto. Tratar al niño es como si ustedes estuvieran tratando a otro igual, a su jefe o a su mamá o a su papá, porque el respeto que tenemos que tenerle a ese niño es el mismo que tenemos que tenerle a cualquier persona. Entonces, también es importante que lo manifestemos de esa forma, porque cuando nosotros sí respetamos a nuestros hijos, tenemos que esperar que ellos nos respeten a nosotros. Entonces, el respeto ante todo por este ser que se está formando es muy importante. ¿Listo? Listo, entonces vamos a hablar de independencia. ¿Cómo formar en independencia a nuestros niños sin llegar a ser permisivos? ¿Cierto? Que es lo que está pasando, que permitimos todo, qué se puede permitir y qué no, pero cómo formamos a ese niño en independencia y en libertad. ¿Listo? Entonces, independencia. Tener claro, esa frase la puse porque es clara
y es que la independencia no es estática, es una continua conquista y por medio de un trabajo continuo no solamente se alcanza la libertad, sino también la fuerza y la autoperfección. ¿Cierto? Entonces era lo que hablábamos de los límites, del ambiente, de ofrecerles a ellos todo lo que requieren de acuerdo a sus necesidades y para que ellos puedan hacer sus cosas solos. Es fundamental. Toda ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Por eso son tan innecesarias las nanas cuando les quieren hacer todo. La función de un cuidador no es hacerle todo al niño, es ofrecerle oportunidades y actividades que él pueda desarrollar. ¿Listo? Entonces es súper importante que tengamos claro que no debemos ayudar y que tenemos que ser pacientes. Los niños a la primera no lo van a hacer perfecto y tenemos que esperar y darle su tiempo porque hay veces, por ejemplo, yo veo que ahora hay muchas cuidadoras y ayudantes con los niños en casa para que ellos puedan, pues para que los papás puedan trabajar. Y eso es algo que tenemos que hablar muy claramente con los que nos están colaborando con los niños. No tienen que estarles haciendo todo. Los niños también pueden llorar, se pueden frustrar, pero tenemos que darles la oportunidad de que ese niño lo haga solo. Es muy importante. ¿Listo? El niño independiente es un niño feliz, está en conexión con el mundo, satisfecho, consciente de sus habilidades y su desarrollo. Su autoestima se creará con base a sí mismo y no necesitará refuerzos que lo empujen en su descubrimiento en el mundo. También María Montessori, eh, cuando nos habla de independencia, nos habla de esto. Cuando estamos satisfechos con nuestro trabajo, desarrollamos y perfeccionamos las cosas. Entonces, un niño independiente es un niño feliz, un niño que le tenemos que hacer todo porque creemos que es nuestra función, es un niño inseguro, inseguro de que pueda hacer las cosas, inseguro de que pueda ser capaz de hacer algo más, no es perseverante, se frustra con facilidad y no logra desenvolver ese problema porque nunca se lo han permitido, porque siempre ha estado alguien resolviéndole los problemas y haciéndole todo. Entonces después, años después decimos, pero mi hijo porque es tan perezoso, o mi hijo porque no puede hacer las cosas, pues porque en su niñez de 0 a 6 quisimos hacerle todo y no lo quisimos soltar. Y él necesita ser independiente y necesita estar feliz y necesita estar seguro de sí mismo, de que pueda hacer las cosas y les pueda hacer bien. ¿Listo? Y también que pues tenga la opción del error, porque muchas veces también lo que veo que nos ayuda es porque no le queremos permitir el error o porque queremos que todo esté bonito o porque queremos que no riegue o porque queremos que no manche o que no se ensucie y no le permitimos perfeccionar su movimiento y que eso llegue a ese grado de satisfacción y de perfección. ¿Cómo hacemos para que el niño sirva su agua sin regar? Pues que lo intente muchas veces, al principio regar, después ya no. Tenemos que ser, y pues obviamente no queremos limpiar todo el tiempo, entonces, ¿qué le enseñamos al niño? Si se regó no pasa nada, ahí está toalla, lo limpiamos de esta forma y dejamos todo en su posición. ¿Listo? Le permitimos al niño el error, le permitimos al niño satisfacer su necesidad, pero también le permitimos al niño en que si algo falla, podemos corregirlo. ¿Listo? Es muy, muy importante.